tenemos un tema de suma importancia. Se trata sobre el análisis estático y dinámico de máquinas rotativas, a cargo del ingeniero Luis Beltrán. Él es gerente de desarrollo de negocios para América Latina de SKF. Recibámoslo con un fuerte voto de aplausos al ingeniero Beltrán. Bueno, ya me presentó el ingeniero, soy Luis Beltrán, soy egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, de aquí en Perú. Tengo una maestría de negocios internacionales en la Universidad de Tampa, en Florida, y les quiero contar un poco sobre mi experiencia. He trabajado para SEAT Brand-Boveri, aquí en Perú, unos 5 años, luego pasé a trabajar para Siemens, aquí también en Perú, unos 3 años, y para WEG, también fábrica de motores eléctricos, los últimos 3 años aquí en Perú. Y trabajo ahora para SKF desde el año 2008. Conmigo se encuentra el ingeniero Leopoldo Chanamé, que es el gerente de ventas aquí en Perú. Está a mi mano derecha, Leopoldo. Y el señor Richard Momontoy, que es el gerente general de la empresa Comulsa. Les voy a contar un poco de la empresa antes de iniciar la presentación. SKF es conocido a nivel mundial por fabricar rodamientos. Ustedes escuchan el nombre SKF, se asocia con la parte mecánica, solamente rodamientos, lo cual en estos días no es cierto. O sea, si bien es cierto de que los rodamientos es la base fundamental del negocio de la empresa SKF, pero SKF a través de los años ha desarrollado, y a la fecha tiene 5 plantas de tecnología. Algunas plantas las ha desarrollado y otras las ha comprado. Como SKF estaba involucrado siempre en la parte mecánica, entonces, como para darle una solución integral a los clientes, usuarios de máquinas rotativas, ustedes saben, son estudiantes de la parte de electrotecnia o mecánica, una máquina rotativa no es solamente parte mecánica, tiene también componentes o partes eléctricas. Entonces, SKF, para poder dar o brindar soluciones integrales a nuestros clientes a nivel mundial, buscó a la mejor empresa para mantenimiento predictivo eléctrico. Y entonces en el año 2007 compró la empresa Baker Instrument Company. Ese nombre ya no existe más, ahora cambió como una sede de SKF, Fort Collins, Condition Monitoring Center, las iniciales CMC. Entonces, a partir del año 2007 somos SKF y somos una de las 5 fábricas de tecnología a nivel mundial, que no tiene que ver nada con rodamientos. Ustedes están viendo imágenes ahí, nuestra sede en Fort Collins, en Colorado, bueno, en una época de primavera, porque en invierno puede llegar a 20 grados bajo cero. Tenemos oficinas a nivel mundial con distribuidores, por ejemplo aquí en Perú, que es Comulsa Perú. Fabricamos equipos para hacer mantenimiento predictivo de máquinas rotativas. Tenemos más de 50 años en el mercado a nivel internacional, somos los pioneros, por eso SKF buscó la mejor empresa a nivel mundial, y nos sentimos orgullosos de ser la número 1. Damos entrenamientos a nivel mundial, también nuestra sede en Fort Collins, obviamente nuestra sede en Fort Collins en Denver, en Colorado, damos las charlas en inglés. En Latinoamérica, el que les habla es el instructor encargado de dar las certificaciones internacionales a nombre de la fábrica de Estados Unidos. Hemos dado cursos en Chile, ya hemos dictado algunos aquí en Perú. El día lunes estoy subiendo a la mina Chinalco, estoy dando un curso cerrado a los ingenieros de mantenimiento, ellos tienen otros equipos. He dictado a otros cursos como Strata Tientaya en Cusco. La parte dinámica damos 3 niveles, en estática solamente es un solo curso. Les había mencionado que Comulsa es nuestro distribuidor exclusivo aquí en Perú. El ingeniero Leopoldo Chanamé es el gerente de ventas. Entonces, los equipos que tenemos para mantenimiento predictivo, están viéndolo ustedes en la pantalla. Tenemos un equipo computarizado que le llamamos Agua, que estoy señalando aquí con el cursor. Luego tenemos equipos digitales DX, que recién se ha lanzado en el mercado el año pasado, ha reemplazado a una generación antigua. Y tenemos equipos de alta potencia que pueden llegar hasta 40 kilovoltios para máquinas de hasta 30 megawatts. Luego tenemos equipos de pruebas en línea de las máquinas rotativas, tenemos el equipo portátil que le llamamos Explorer 4000 y el nuevo sistema NTP, que es un sistema online eléctrico. Entonces, para mantenimiento predictivo, lo que se busca realmente es ahorro de dinero. O sea, los dueños de las empresas, los inversionistas, ahorran dinero de cómo, reduciendo las paradas no programadas, análisis de la raíz causa de los problemas. El motor se me sigue quemando, se me sigue parando la producción, tengo que analizar dónde está el origen del problema.
ahorro de dinero en el gasto de energía eléctrica, análisis de interacción energía motor-carga. El motor se puede quemar por problemas en la alimentación del motor o por sobrecargas. Y también tenemos que hablar de aseguramiento de calidad del motor. Aquí voy a enfatizar un poco lo que significa aseguramiento de calidad. El hecho de que ustedes, cuando ya estén en el mercado trabajando, compren un motor nuevo no significa que el motor llegue en buenas condiciones. Uno, que puede venir con falla de la fábrica, poco probable, pero sucede. Y lo otro, que es los distribuidores a nivel nacional, no solamente estoy hablando de Perú, almacenan los motores, tienen stock, sobre todo los de baja tensión, y cuando el cliente lo requiere, se lo venden. Cuando yo he sido gerente en Hueja aquí para la empresa Hidrostal, en ese tiempo, en el año 2003, teníamos más de $2 millones en motores almacenados, y todavía está aquí en Hidrostal, en Zárate. A veces llegaban los motores humedecidos, porque había pasado un invierno en Lima, que es húmedo, y cuando se iba a instalar, le hacían las pruebas de rutina antes de arrancarlo y encontraban que el motor estaba humedecido. Entonces, aseguramiento de calidad es cuando el motor se compra nuevo, hay que hacerle las pruebas antes que arranque. Luego que arrancó, también hay que hacerle su inspección como mantenimiento predictivo. Igual forma, si el motor ya está trabajando varios años en la empresa y este motor para, y yo tengo que hacerle una subida, por ejemplo, de su aislamiento, o de alguna reparación menor o mayor, lo envío a un taller de reparaciones de servicio técnico aquí en el Perú. Antes de enviarlo, estoy hablando de un motor que no ha fallado, sino que va por mantenimiento, le hago una inspección y grabo las pruebas. Luego que regrese de un taller, vuelvo a hacer las pruebas para ver cómo han cambiado los parámetros. Porque, no quiero decir aquí en Perú, pero en Latinoamérica, que soy responsable de ver empresas desde México, Centroamérica, Caribe y todo Sudamérica, en todo ese ambiente yo paro viajando, en todo tipo de industrias, he visto protocolos de pruebas de talleres que solamente es una copia de otro motor. Y lo que han hecho en el motor del cliente que ha sido enviado para mantenimiento, solamente lo pintaron. Le pusieron el protocolo de otro motor y se lo entregaron al cliente. Y el cliente piensa, como lo ve bonito externamente, el motor ya está listo para funcionar, lo cual no es cierto. Entonces, aseguramiento de calidad también significa que cuando yo recibo el motor, después de haberle hecho un trabajo, tengo que hacer una inspección. Entonces, para máquinas rotativas, la pregunta no es si un motor va a fallar o no, o sea, el motor va a fallar en algún momento. La pregunta es ¿cuándo? Y la idea de un mantenimiento predictivo es que yo tengo que adelantarme a la falla. Aquí viene una explicación de la vida útil de una máquina rotativa. Este es un ejemplo para un motor de baja tensión, 480 voltios. Lo estoy señalando aquí con el cursor, tiempo cero, cuando sale de fábrica o lo tiene el distribuidor que lo va a vender a ustedes el motor, lo compran, lo ponen en servicio, tiempo cero, y aquí tienen el tiempo en años, la vida útil del motor, que puede ser 11, 15 años, 20 años. En países en Sudamérica he visto motores trabajando hasta con 50 años de servicio. Entonces, este motor de 480 voltios, ustedes ven la raya azul, es el nivel de voltaje de operación del motor, 480. Cuando el motor, este motor de baja tensión, algunos de nuestros clientes como General Electric, Emerson, Teco Westinghouse, ellos aleatoriamente a un lote de motores de baja tensión le hacen unas pruebas de rutina para ver cómo ha salido el lote, unas pruebas que llamamos de high-pot. Y a este motor de 480 voltios lo prueban cercanamente a 8000 voltios. ¿Por qué? Porque a ese nivel de voltaje se rompe el aislamiento. Si se rompe antes es porque hay un defecto de fabricación en el aislamiento. Y a ese mismo motor que están probando le hacen una prueba de impulso, que es para hallar aislamiento débil en 3 piras. Perdón, en 3 piras era 8000 voltios y la prueba de high-pot es la prueba que puede llegar a 30000 voltios. O sea, recapitulando, la prueba de impulso es para ver aislamiento débil en 3 piras, que puede hacerse hasta 8000 voltios, y la prueba de high-pot para ver aislamiento a tierra lo elevan hasta cercano a 30 kilovoltios. Y ojo que estamos hablando de un motor de 480 voltios. Los aislamientos se han modernizado y a esos niveles más o menos se rompe aislamiento. En 3 piras 8 kilovoltios y a tierra 30 kilovoltios. Obviamente esa prueba se la hace en fábrica, esto no se hace o no lo hacen las empresas usuarias ni por mantenimiento. Se hacen a unos niveles de voltaje menores. Y para eso hay unas normas que también vamos a explicar en qué consisten las pruebas y qué nos dicen las normas. Esto es una introducción. Dicho sea de paso, me pueden interrumpir en cualquier momento, si ustedes no entienden, para poder explicarles por qué esto es muy raro que se vean en universidades o institutos.
Esto se ve ya en el campo. Y es muy raro que se vea, inclusive en universidades esto no se enseña. Se enseña fórmulas matemáticas, etcétera. Pero creo que mayormente se aprende en el campo y en las charlas que dan las empresas industriales o los fabricantes de equipos. Entonces, cuando se arranca un motor, están viendo aquí el cursor, tiempo cero, al momento que arranca el motor, hay unas normas de la IEEE, nosotros somos fabricantes americanos y nos basamos en las normas de la IEEE. ¿Se han escuchado, verdad, lo que es la IEEE? Es el Instituto de Ingenieros Electricistas Electrónicos, con sede en Estados Unidos y tienen filiales a nivel mundial. Entonces ellos, los que tienen grado de maestría y doctorado, ingenieros electricistas, han hecho unos estudios en las máquinas rotativas y han detectado de que un arranque del motor, paradas de motores, cambios bruscos de cargas o uso de variador de velocidad suceden unos transitorios. Estos transitorios son de voltaje y son de naturaleza de continua. Suceden en una velocidad de entre 0.1, 0.2, 0.5 microsegundos. Estas rayas verticales que están viendo en el gráfico, estoy señalando aquí, que tienen diferente tamaño, son exactamente esos transitorios de voltaje que suceden en un tiempo de microsegundos. Esto ya está estudiado. Entonces, tienen diferente tamaño porque existen diferentes tipos de arranque en los motores, diferentes usos de variable velocidad o a diferentes cargas, variaciones grandes de carga, entonces suceden estos transitorios. Las normas mencionan unas fórmulas matemáticas. Hay la norma, la IEEE 95, IEEE 522 y un organismo EASA, que hay una fórmula que dice hasta qué nivel promedio pueden llegar estos transitorios. Pero desde hace ya varios años hay una fórmula que unifica, o más o menos está en el promedio de todas estas fórmulas matemáticas. Es decir, que este transitorio, que es de naturaleza continua, llega a 2 veces el voltaje de placa del motor más 1000 voltios. Ojo que es en continua. Entonces, tomamos como ejemplo este gráfico que dice que el motor es de 480 voltios, lo multiplicamos por 2, sería 960 más 1000, 1960. Aproximadamente 2000, donde estoy señalando aquí. Entonces, eso es el promedio de los transitorios, me voy a repetir, que suceden en el arranque, parada, uso de variador de velocidad o cambios muy grandes de carga. Pasan los años y van a ver que el aislamiento entre espiras comienza a caer, el aislamiento a tierra, a masa también comienza a caer. Esta curva es por envejecimiento normal del motor, pero también se puede acortar los años, en lugar que llegue, por ejemplo, a 15 años, 11 años, que estoy señalando aquí al final, abajo, se puede disminuir ese tiempo debido a agentes externos, quiere decir que altas temperaturas, agentes químicos, corrosión, mineral, carbón, ellos pueden atacar el aislamiento y el motor no va a esperar 11 años en que se queme, sino estas curvas van a terminar antes, van a cruzar el eje X por aquí, por ejemplo. Supongamos que se le hace normalmente el mantenimiento al motor, no está contaminado, entonces esta es la curva ideal. Entonces el aislamiento entre espiras comienza a caer y van a ver que en un momento que desde que estuvo a 8000 voltios continua su aislamiento, va a caer este punto que estoy señalando aquí, que es 2000 voltios. A partir de este punto, estamos hablando de que si sucede un transitorio de voltaje y llega a 2000 voltios, y justo el aislamiento entre espiras también está a un nivel de 2000 voltios, en ese momento se produce un arco eléctrico. Ojo, vamos a comenzar a diferenciar lo que es un arco eléctrico y lo que es un corto. Entonces, en este punto que estoy señalando aquí, es un arco eléctrico entre espiras. Este arco eléctrico produce calor, comienza a degradar más rápidamente el aislamiento, por eso la curva se mueve más en forma vertical. Se acorta el periodo de vida del motor y después el aislamiento que estaba a 2000 voltios va a estar al mismo nivel de voltaje de operación de 480. En este punto, lo estoy señalando aquí, sucede un corto. Entonces, lo estoy señalando aquí, es un arco eléctrico, un transitorio de 2000 voltios, está igual al nivel de aislamiento entre espiras de 2000 voltios, y aquí es un corto entre espiras. Igual forma, el aislamiento a tierra, que estaba a 30 kilovoltios, puede caer debajo del nivel de 2000 voltios
esta es la zona de arcos eléctricos, que puede ser entre espiras o a tierra. Para encontrar, la idea de mantenimiento predictivo es encontrar ese arco eléctrico, no el corto. Porque después que sucede el corto, la norma, la IEEE 95, menciona que aproximadamente un promedio de 15 minutos el motor se puede quemar. Entonces yo no quiero encontrar, tendría que tener mucha fortuna, en el momento de hacer la prueba, encuentro un corto. Es poco probable que lo puedan encontrar, muy poco. Entonces es más probable que encuentren un arco eléctrico. Si yo encuentro el arco eléctrico, ya sea a masa o entre espiras, entonces me estoy adelantando a la falla, y esa es la idea de un mantenimiento predictivo, adelantarme a la falla. Los equipos modernos me pueden decir que ya existen arcos eléctricos dentro del motor, de tal forma que yo puedo programar una parada del motor, ¿no? Aviso a producción que debe parar el motor, lo retiro y comienzo a investigar dónde está la falla visualmente. Si puedo visualizar el arco eléctrico, puedo hacer un trabajo menor de mantenimiento, reparación, impregnación al horno y ya está. Si no puedo encontrar el arco eléctrico visualmente, es porque el arco eléctrico está dentro de la ranura, en un sitio no accesible, que a pesar que yo lo puedo impregnar el motor con aislamiento, o sea, no va a favorecer en nada en eliminar este arco eléctrico. De tal forma que la única solución, si yo no veo el arco eléctrico visualmente, tengo que rebobinar el motor. Para hallar el arco eléctrico entre espiras, para eso existe la prueba de impulso o surge. Para ver el arco eléctrico a masa, es la prueba de Hypod o de impulso. Vamos a hablar de cada una de las pruebas. Entonces, todo lo que viene a continuación es la explicación que le estaba haciendo verbalmente del dibujo. El aislamiento nuevo tiene alto voltaje de ruptura. El aislamiento del motor experimenta un envejecimiento normal. Y también se puede acelerar, disminuir la vida útil del motor por envejecimiento por altas temperaturas, contaminación química, esfuerzos mecánicos, humedad, etc. El aislamiento entre las espiras de la bobina o el aislamiento a tierra del motor cae debajo del nivel de transitorio, resultando un arco eléctrico. Motor de 480, comienzan los arcos eléctricos a 2000, debajo de 2000 es puro arco eléctrico, y cuando llega el aislamiento a 480 es cuando existe un corto. Los arcos eléctricos aceleran la degradación del aislamiento, el voltaje de ruptura de aislamiento entre espiras y el aislamiento a tierra caen debajo del voltaje nominal, causando un corto entre espiras o a tierra. La falla de aislamiento a tierra se produce rápidamente en minutos, les había dicho que aproximadamente en 15 minutos el motor se puede quemar. Entonces, esta es la introducción para poder entender qué significa cada una de las pruebas que dicen las normas. Vamos a hablar sobre las pruebas estáticas. ¿Qué normas respaldan las pruebas? Lo que hacemos nosotros como SKF en la fábrica en Fort Collins, nosotros tomamos las recomendaciones de los estudiosos que tienen grado de doctor, grado de maestría, toda su vida han vivido con las máquinas rotativas haciendo estudios, hacen las normas eléctricas. Lo que hacemos es tomar esa recomendación de qué prueba hay que hacer y lo colocamos en el equipo. Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, las normas que hablan sobre las pruebas es la IEEE 43, que habla sobre las pruebas a bajo voltaje de aislamiento, la IEEE 95, que habla sobre la prueba de Hypod a alto voltaje, IEEE 522, que habla sobre la prueba de impulso o surge, y la IEEE 1415, que habla de un conjunto de varias pruebas, y se mencionan las pruebas anteriores que estaba hablando. Ahora, hay un organismo que se llama EASA, EASA. Está con sede en San Luis, Missouri. Tiene más de 18.000 asociados a nivel mundial, talleres de reparación, empresas que dan servicios, ingenieros. Ellos han tomado algunas de las normas, las más apropiadas para hacer mantenimiento predictivo a los motores, y lo han colocado en un estándar que se llama EASA AR100, que es del año 2010. Dentro de este EASA AR100 2010 están las pruebas que hacen nuestros equipos. ¿Cuáles son las pruebas? La primera prueba es balanceo resistivo del cobre, es como medir la resistividad entre cada una de las puntas del motor. La segunda prueba es la prueba de resistencia a aislamiento con el megómetro. La tercera prueba es índice de polarización o absorción de eléctrica, que es una extensión a la prueba de resistencia a aislamiento con el megómetro. La cuarta prueba es la prueba de Hypod o voltaje en escalón. Y la quinta prueba es la prueba de impulso, que es la más importante. Vamos a ver cada una de las pruebas y por qué se hace, qué clase de problemas yo trato de detectar en los motores, en las máquinas rotativas. Entonces les había dicho que nosotros fabricamos un equipo automatizado que está acá a mi derecha. Vamos a hacer una prueba, ustedes la pantalla lo voy a colocar en el monitor, ustedes lo van a ver. Y este equipo DX es un nuevo equipo que hemos lanzado el año pasado, reemplaza a una generación D de dedo antiguo, que la mayoría de talleres de reparación de motores lo tienen aquí en Perú.
Estamos hablando de los talleres más importantes. Entonces la quinta prueba es la prueba más sensitiva y les voy a explicar por qué. Prueba de impulso o surge. Entonces, la primera prueba. ¿En qué consiste la primera prueba? La primera prueba consiste en medir la resistividad. Es como usar un ohmímetro. Estamos basados en el puente Kelvin. Deben haberlo escuchado por ahí. Entonces lo que hago es medir la resistividad del cobre entre las puntas 1, 2, después entre 2, 3 y después entre 3, 1. O sea, voy a tener 3 valores de resistividad del cobre. Ojo que no estoy hablando de aislamiento. Estoy midiendo la resistividad del cobre que tiene la máquina rotativa. Entonces, tengo 3 valores. Lo que recomiendan es tomar el máximo, restarle el mínimo y dividirlo entre el promedio de esos 3 valores. Esos valores no deben pasar de 1% para motores nuevos, 3% para motores reparados y en un rango entre 5 a 10% para motores que están en servicio. Si pasan esas alarmas es porque la máquina puede tener, al momento de ser rebobinado, más vueltas en una fase que en otra, lo que va a ocasionar un desbalanceo de corrientes. El balance resistivo ocasiona un balance de corrientes cuando está trabajando el motor. Un desbalance de corriente lo que ocasiona es sectores con altas temperaturas en el motor. Puede deberse también este desbalanceo resistivo a que al momento de rebobinar han utilizado diámetros diferentes de cobre. Puede haber conexiones con altas resistencias, cortos totales entre espiras o conexiones abiertas entre espiras, y la idea de mantenimiento predictivo es hacer tendencias, curvas de históricos. Nuestro equipo automatizado lo hace. La segunda prueba es la prueba, realmente debería llamarse como prueba de resistencia a aislamiento, conocido en otros países como la prueba que se hace con el megómetro. Está sustentada por la IEEE 43. ¿Por qué hago esa prueba? Deben haberlo hecho de repente en el laboratorio. Me dicen que ustedes tienen máquinas rotativas aquí. Es una prueba que para los motores de baja tensión se hace a 500 voltios, ¿no?, por un minuto. ¿Qué trato de hallar aquí? Yo mido la resistividad a tierra, la resistencia a tierra. Trato de determinar fallas o posible contaminación en la superficie, ya sea externa o interna del motor. Estamos hablando de la superficie externa o interna del motor, contaminación, humedad, polvo, carbón, etc. Es útil cuando se usa para crear tendencias, porque en mantenimiento predictivo yo puedo ver cómo está cayendo el aislamiento del motor, entonces yo puedo programar una parada. Pero hasta aquí yo no puedo saber si está totalmente bien el motor, porque yo no sé cómo está el aislamiento entre espiras o a tierra, si puede soportar los transitorios, porque aquí yo no estoy simulando un transitorio. Estamos hablando de un motor de baja tensión, como en la curva de ejemplo que les di, un motor de 480, la prueba con el megómetro se hace a 500 voltios. Con 500 voltios yo no simulo un transitorio. Entonces yo no sé si el aislamiento entre espiras o a tierra está en buen estado. Solamente esta prueba me dice si hay contaminación externa o interna, superficie del motor. La tercera prueba es una extensión a la prueba de resistencia a aislamiento. En lugar de hacerlo en un minuto, lo hago hasta 10 minutos. Eso se llama la prueba de índice de polarización. Es tomar la resistividad de 10 minutos y dividirla entre la resistividad a un minuto. La norma, la IEEE 43, menciona que si yo tengo más de 5000 megaohms en un minuto, ya no debo hacer o esperar 10 minutos. Tengo que hacer una variación a esta prueba que se llama absorción eléctrica, que es la comparación o la relación de la resistencia a 3 minutos dividida a 30 segundos. A eso se llama absorción eléctrica. Absorción eléctrica es mayormente utilizada para motores más pequeños, así como regla de dedo, no es normado, pero debajo de 100 HP normalmente le van a pedir que hagan absorción eléctrica. Motores más grandes, índice de polarización, porque tienen más masa los motores más grandes. ¿Por qué hago esa prueba? La prueba con el megómetro dura un minuto. Estoy viendo contaminación. Ven aquí en el gráfico un minuto, estoy señalando abajo, tiempo, y estos son los megaohm, que está en color amarillo, y lo que está en color rojo es la corriente de fuga del motor. Entonces al minuto, miren cómo están los megaohm, lo estoy señalando, y la corriente de fuga está más arriba. La prueba de índice de polarización o absorción eléctrica hace que los dipolos que están desordenados en los sistemas aislantes, al momento de aplicar corriente continua por mucho más tiempo de un minuto, los dipolos en un buen aislamiento se deben polarizar, de tal forma que van a quedar alineados y la resistividad debe aumentar de esta forma. En ningún momento tiene que caer, tiene que ser una curva como una parábola creciente. Y la corriente de fuga tiene que caer. Entonces este gráfico corresponde a un aislamiento en buen estado. Entonces es decir, que si a pesar que pasó la prueba con el megómetro me da un buen valor de resistividad, y con el momento que yo hago la
curva de índice de polarización o absorción eléctrica y veo que la resistividad cayó en un momento y después volvió a subir, me está diciendo que hay un problema en aislamiento. Entonces, esta es la idea de hacer la prueba de índice de polarización o absorción eléctrica. Recuerden que hasta ahora hemos hecho pruebas que no han pasado. Por ejemplo, para el motor de 480 voltios estoy aplicando solamente 500 voltios en continua, baja tensión. Entonces, ¿hasta aquí son suficientes todas estas pruebas como herramienta de diagnóstico? La respuesta es no. Y muchas de las empresas industriales, cuando yo les he visitado en toda Latinoamérica, yo les pregunto, ¿qué hacen ustedes para hacer mantenimiento predictivo? ¿Qué miden? Yo mido corriente, voltajes, de balance de corrientes, cuando está trabajando el motor, y cuando está estáticamente mido la resistencia del cobre, nada más. Bueno, esas pruebas en ningún momento simulan los transitorios, que había estado hablando en este gráfico. Los transitorios para un motor de 480 voltios, según norma, pueden llegar para ese motor de 480 hasta casi 2000 voltios. Entonces, estáticamente, sin que trabaje el motor, yo tengo que estresarlo a ese nivel de 2000 voltios, ojo, pero es aplicando el voltaje gradualmente. Porque si yo encuentro algún problema en el motor, específicamente arcos eléctricos, yo debo parar la prueba. Es decir, si este motor de 480 yo encuentro un aislamiento débil a 1000 voltios y la prueba debería llegar a 2000, entonces si yo encuentro el arco a 1000 voltios, ya sea entre espiras o a tierras, ahí debo parar el voltaje. Porque si sigo elevando voltaje, la prueba puede ser destructiva. Y ojo que el instrumento no es el destructivo. Porque si la norma menciona eso y el operador sigue subiendo el voltaje en los equipos manuales, entonces el operador es el destructivo a través del medio del equipo. Por suerte, los equipos computarizados, como el que tenemos aquí adelante, paran la prueba automáticamente. Tienen unos sensores, unos relés de estados sólidos que paran la prueba en microsegundos. Entonces, vamos a hablar ahora sobre las pruebas en alto voltaje. La cuarta prueba, que es la prueba de HiPod. Hay tres tipos de HiPod. HiPod directo, que por ejemplo quiero aplicar 2000 voltios, presiono un botón y salen los 2000 voltios. Una prueba de rampa, que muchos de los talleres de reparación lo hacen, no tienen el conocimiento de que no deberían hacer eso. Es una prueba que incrementa el voltaje sin parar hasta 2000 voltios. Y la última prueba es la prueba de HiPod, pero en escalón, en pasos. Esa es la prueba recomendada para mantenimiento predictivo. Yo tengo que aplicar el voltaje en pasos, como mínimo 4 a 5 pasos distribuidos en forma uniforme hasta llegar al voltaje final. Es decir, si yo voy a aplicar hasta 2000 voltios en 4 pasos, debo aplicar 500, 1000, 1500, 2000. ¿Por qué hago esta prueba? Sustentada por la IEEE 95. Esta prueba lo que me va a determinar es que trato de ver si el aislamiento a tierra puede soportar un arranque, o sea, soportar ese transitorio a tierra. Asegura que el aislamiento a tierra soporta el trabajo normal durante el arranque y parada del motor, uso de variador de velocidad o cambios muy grandes de carga. Hemos hablado que los transitorios suceden entre 0.2 a 0.5 microsegundos. Esta es la pantalla del equipo. Vamos a hacer la prueba y lo vamos a colocar en la pantalla para que vean cómo se grafica. Pero en sí, lo que está en color celeste son los pasos de voltaje. Cada vez que incremento de un paso al otro, hay un salto que está en color rojo, que es la corriente. Aquí hay varias corrientes involucradas: corriente de absorción, corriente capacitiva, de conducción, corriente de fuga. Son 4 corrientes, pero al momento que yo estabilizo el voltaje, desaparecen casi 3 corrientes y solamente queda la corriente de fuga. Entonces yo dejo un tiempo estabilizado el voltaje, de tal forma que la corriente que está en color rojo cae y se queda estable, y ahí es donde toma ese punto el equipo, lo marca en color verde. Entonces cada vez que yo voy incrementando pasos de voltaje, la corriente sube, estabilizo el voltaje, se estabiliza la corriente, y cuando se estabiliza la corriente, esa es la corriente de fuga que yo marco o marca automáticamente en el equipo. La norma, la IEEE 95, menciona que a medida que yo voy incrementando los pasos de voltaje y cuando se estabiliza la corriente, esa corriente debe crecer en forma lineal, así como lo que ustedes están apreciando, en forma lineal creciente. La corriente, si comienza a hacer una parábola que se sale fuera de esa línea color verde, el equipo automáticamente va a parar la prueba y le va a decir que eso es motivo de arcos eléctricos a masa. Esta prueba también está sustentada por EASA R100 en su capítulo 4.25. Les voy a traducir lo que dice aquí. Menciona que la prueba en pasos de voltaje es muy útil si se desarrolla en intervalos regulares de mantenimiento. O sea, ya está recomendado. Los cambios en los resultados, se refiere a la corriente de fuga, la línea verde que les mostré,
puede indicar degradación en el aislamiento, sustentado por la IEEE 95. Este es un caso de estudio real, contaminación en caja de bornes. Se hizo la prueba en un motor de 7200 voltios, 1000 HP, están viendo la velocidad 3600 RPM. Esta es la pantalla del equipo. Entonces, la prueba se hizo en un tablero. O sea, se puede incluir los cables de acometida, todo lo que es interruptor, sistema de alarma se desconecta, solamente cable de acometida que va al motor, desde el tablero. Es decir, se incluyen los cables. Cuando se hizo la prueba, acuérdense que este motor de 7200 voltios, multiplico por 2, sale 14.400 más 1000, 15.400. El equipo lo puedo programar entre 14.000 y 15.000 voltios, porque voy a simular un transitorio. No sé si lo pueden ver, a los 9.720 voltios, la prueba paró, o sea, no llegó a los 14.000, 15.000. ¿Por qué? Porque la corriente de fuga, que está en valores de décimas, centésimas, subió a 8 microamperios, el equipo lo censó, paró la prueba. Lo que significa que hay arcos eléctricos en algún lugar a masa. Y cuando digo algún lugar, puede ser los cables de acometida, recuerden que la prueba se hizo en el tablero, o puede ser en alguna parte del motor. Como la prueba se hizo en el tablero, los de mantenimiento pensaron o es el cable de acometida o es el motor. ¿Cómo despejar la duda? Volviendo a hacer la prueba en la caja de bornes, desconectando los cables. Fueron a donde estaba el motor, abrieron la caja de bornes y estaba totalmente contaminado porque estaba a la intemperie. Hicieron la limpieza, regresaron, cerraron, regresaron al tablero, volvieron a hacer la prueba y la prueba ahora sí pasó arriba de los 14.560 voltios. Pasó la prueba, la corriente de fuga nunca pasó más de 1 microamperio. ¿Cuál es la moraleja de esto? Es que si ese motor lo arrancaban y sucedía un transitorio arriba de los 9.720 voltios, ese motor se quemaba a tierra. Porque su aislamiento solamente llegaba hasta los 9.720 y no llegaba hasta los 14.000. Entonces salvaron el motor de una catastrófica quemada y lo costoso que iba a ser reparar un motor de 1000 HP. La última prueba, la quinta prueba, que es la prueba de impulso, sustentada por la IEEE 522. Esta prueba de impulso consiste en aplicar una corriente alta de impulso, corriente por una de las fases, se mantiene las otras dos fases a tierra o líneas a tierra. Es el único método disponible para detectar aislamiento débil entre espiras, como mantenimiento predictivo. Hay artículos de la General Electric y el organismo como EASA que mencionan lo siguiente: el 80% de los problemas de falla del motor de aislamiento empiezan como falla entre espiras. La mayoría de los motores fallan a tierra, pero la causa raíz se basa entre espiras. Entonces, cada vez que doy unas charlas de mantenimiento a las empresas industriales, a los jefes o personal de mantenimiento, les recuerdo esta frase que está escrita por la General Electric, fabricante de motores, y por organismos como EASA. El 80% de los problemas de falla de los motores por aislamiento comienzan con una falla entre espiras, y la prueba de impulso puede adelantarse a la falla. Entonces, cuando yo visito una empresa y me dicen, yo utilizo el megómetro, índice de polarización, asociación eléctrica, HiPod y no hago nada más. Ah, señor, ¿usted no hace prueba de impulso? No. Le pregunto, después de esta aseveración de la General Electric, ¿qué porcentaje, con todas las pruebas que usted está haciendo, como mantenimiento predictivo, qué porcentaje de probabilidad usted puede detectar problemas en el motor? Sería la diferencia, solamente el 20%. Porque la otra herramienta de 80% se lo lleva un probador de impulso. Entonces va a esperar un momento de que los motores se van a comenzar a quemar y usted va a pensar, ¿y en qué estoy fallando? Ah, está fallando porque usted solamente tiene herramientas que cubren el 20% de detección de fallas de aislamiento. Y el 80% usted no lo va a detectar. Entonces, lo que digo a los de mantenimiento, lo peor que pueden hacer es no pedir un equipo probador de impulso a la gerencia. No importa que no se lo aprueben, se lo aprobarán dentro de 1 o 2 años. En ese lapso de 1 o 2 años, que no le aprobaron el equipo, yo le digo a los de mantenimiento que le firmen su cargo de solicitud del equipo, porque si los motores comienzan a fallar en 1 o 2 años y vienen los dueños de la empresa o los gerentes y le dicen, oiga, usted no está haciendo su trabajo, discúlpeme, pero yo tengo un cargo de hace 2 años que le pedí un probador de impulso, el cual puede detectar el 80% de problemas de aislamiento, usted no me lo compró, entonces estoy limitado en mi trabajo a un 20%. Por eso le vuelvo a repetir, lo peor que pueden hacer es no solicitar un equipo.
Esta aseveración de que la mayoría de las fallas de los motores por aislamiento suceden entre espiras está dentro de este artículo. Este es digamos un paper, no sé cómo decir, un artículo de ASA que habla sobre las pruebas, las normas, no solamente parte eléctrica, sino mecánica. Tiene alrededor de 249 páginas ilustradas, todo color. Hay fotos de fallas mecánicas, eléctricas en el eje, etcétera. Y en la parte eléctrica, ellos han agrupado 5 modos de falla en los devanados. Diversos organismos internacionales agrupan de diferentes formas. Unos dicen que hay como 8 modos de falla en aislamientos, otros como WEC dicen que hay como 12. Ellos lo han agrupado solamente en 5. Y en la parte de abajo, donde estoy señalando, que es en la siguiente presentación, está en inglés y lo tengo traducido aquí. Y miren lo que dice. La inspección pudo revelar 5 modos de fallas o grupos de fallas como ellos lo han hecho. Pero el problema inicial fue la condición entre espiras. Una falla entre espiras es difícil de reconocer debido a la naturaleza destructiva de la condición final de la falla. Es decir, cuando se quemó el motor, cuando lo voy a ver, ya sucedió el incendio, se quemó entre fases, se quemó a tierra, pero el 80% de esos problemas se inició entre espiras. Y la única prueba que puede detectar el inicio de esos problemas como predictivamente es la prueba de impulso. Esta prueba de impulso también está, aparte que está mencionada en la IEEE 522, está en las prácticas recomendadas de mantenimiento EASA AR100 del año 2010. Menciona la prueba de comparación de Such. Dice, la prueba de comparación de impulso es mayormente aplicada a los circuitos devanados usando un voltaje de prueba de 2 veces el voltaje de placa más 1000. 2 veces el voltaje de placa más 1000. Ojo que el voltaje de placa está en alterna, pero la conversión es 2 veces el voltaje de placa más 1000 y el resultado es continua, lo que yo debo aplicar, que se asemeja a la naturaleza de los transitorios de voltaje. Para que ustedes sepan, esto está dentro de este estándar, pero quien inventó esa fórmula, 2 veces el voltaje de placa más 1000, fue la empresa Baker Instrument Company, que ahora es SKF, a la cual pertenezco. Por eso les digo que nosotros somos la empresa número 1, pioneros en estas pruebas, y ahora está dentro de unos estándares, lo que nosotros lo inventamos. Aquí van a ver la prueba de impulso. Este es un estator que está en un taller en México, Benza, un estator de 4160 voltios, bastante usado aquí también en Perú, tiene bobinas preformadas. Se hizo las pruebas en el campo, o sea, cuando el motor estaba instalado, no pasó la prueba, se retiró el motor, se llevó al taller. Se sacó el rotor para tratar de investigar dónde estaba la falla. Este motor está trabajando, no se ha quemado, solamente que no pasó la prueba de impulso. Van a ver, es la prueba de impulso un estator de 4160 voltios, quiere decir que la prueba debe pasar hasta los 9320, 2 veces el voltaje de placa más 1000. Si en algún momento la onda se distorsiona, el operador, es un equipo antiguo, ya no debe elevar el voltaje, es un equipo manual. Si el aislamiento estuviera bien, llegaría hasta los 9320 voltios. Sale una onda porque aplico pulsos muy rápidos de corriente continua, pero como pasa por un circuito RLC, resistencia, inductancia, capacitancia, forma una onda. Y como son pulsos, van a ver una onda amortiguada. Al momento que se distorsiona la onda, el operador ya no va a subir voltaje. Muchos de los equipos que están en el mercado, que no hacen esta prueba y tratan de competir con nosotros, dicen que la prueba es destructiva, lo cual no es cierto. Si fuera destructiva, nosotros no tendríamos más de 50 años en el mercado. Nadie nos compraría equipo. No seríamos líderes a nivel mundial. Lo que pasa es que sería destructiva, como les mencioné anteriormente, si yo sigo elevando el voltaje a pesar que yo veo que la onda se distorsiona. La prueba sí es estresante. Entonces van a ver la prueba. Está llegando a los 5000 voltios. Se distorsionó la onda. Ya no sube más el voltaje, 5000 voltios. Va a bajar el voltaje. Si fuera destructiva, no se acomoda la onda, pero la onda se va a acomodar, se acomodó. La prueba no es destructiva. Es el periodo de la onda. La onda normalmente se arriba hacia la izquierda cuando hay una falla. 5000 voltios, el periodo está por aquí ahora, se fue a la izquierda. Eso quiere decir que hay arcos eléctricos dentro del motor, lo van a visualizar. Va a bajar el voltaje. La onda se acomoda, lo que demuestra que la prueba no es destructiva. 5000 voltios. Vamos a visualizar dónde está el problema. Bobinas preformadas y ahí está el arco.
ese motor está funcionando, puede funcionar, sí, pero va a fallar. Entonces, este motor de 4160 voltios debería tener un aislamiento que puede llegar hasta los 9320, pero a los 5000 ya hay arcos eléctricos. Quiere decir que ese motor, cuando se arranque, se pare, uso variador velocidad o cambios muy grandes de carga, y suceden transitorios arriba de 5000, esos arcos van a suceder. Lo que hace es golpear el aislamiento, degradarlo, y en algún momento se va a producir el corto. Cuando se produce el corto, por degradación de temperatura, es ahí cuando se va a quemar el motor. Ahora, como este aislamiento débil se detectó muy cerca a los 4160, se detectó a 5000, estoy muy cerca de que el motor falle. Estaría lejos todavía de que el motor falle si lo encuentro a más alto voltaje, o sea, a 9320, que es el inicio. Entonces la zona de arcos eléctricos empieza desde 9320, se va degradando el aislamiento, y cuando ya está muy cercano a 4160 voltios, que es el voltaje de operación del motor, es cuando el motor se va a quemar. ¿Por qué realizar las pruebas estáticas? Me pregunto a veces si el motor del proyecto nuevo, el motor llega en buenas condiciones, tengo que hacer unas inspecciones antes de que comience a funcionar el motor como aseguramiento de calidad. La máquina está cerca de fallar, tengo que hacer mantenimiento predictivo, analizar estáticamente el motor. El taller realizó un trabajo correcto, también tengo que asegurarme que el taller lo haya hecho, se llama aseguramiento de calidad del motor. Al final, si gustan, vamos a tener una rueda de preguntas. Vamos a empezar la segunda parte, que es las pruebas dinámicas, que es cuando el motor está trabajando. ¿Por qué hago las pruebas dinámicas? Las pruebas dinámicas consisten en analizar un sistema. Este sistema de trabajo del motor es la calidad de energía que está ingresando al motor de la red o el variador de velocidad. Puedo tratar de detectar problemas en el mismo motor y tratar de detectar problemas en la carga. Todo un sistema completo. Eso es lo que hacen otros equipos. El equipo portátil que tenemos, el Explorer, y también el online, identifican varios tipos de problemas. Inclusive tenemos software para analizar motores trabajando con variadores de velocidad, motores de corriente continua, tenemos una limitación hasta 500 voltios, para alterna no tenemos limitación, un software de monitoreo continuo, un software para ser instalado en las computadoras personales, un análisis de torque, esta es la herramienta crucial del equipo, voy a mostrarle algunos casos reales, y un software para analizar vibración, quiere decir es una herramienta adicional, un acelerómetro de un solo contacto. Para instalar el equipo portátil pongo 3 puntas de voltaje y 3 pinzas de corriente, siempre y cuando el motor sea de baja tensión, debajo de 1000 voltios. Arriba de 1000 voltios me conecto con las 3 pinzas de corriente en el lado secundario de los transformadores de medición, o sea en el lado de baja, y en el lado de baja de los transformadores de voltaje. Cuando los clientes no quieren abrir su panel por seguridad, por ejemplo aquí en Perú, Cerro Verde tiene más de 200 sistemas que le llamamos EP1000. El EP1000 es un conjunto, que están viendo acá, un transductor, un enchufe y 3 transformadores de corriente, que se instalan de forma fija, de tal forma que están los transformadores en la parte interna del tablero y ven el enchufe en la parte externa, o sea, ya no uso las pinzas de corriente ni las puntas de voltaje, sino solamente un solo cable para conectar el equipo. Llego, conecto, leo, me voy. Entonces queda así instalado en la parte interna del tablero, en la parte externa está el enchufe. Mencionaba que Cerro Verde tiene más de 200 EP1000 instalados en sus plantas, en la planta aquí de Arequipa. Este equipo puede analizar, prácticamente es un analizador de red. Lo único que no es comparable, lo único que no tiene es kilowatt hora y no tiene flicker. Tiene potencia activa, reactiva, aparente, tiene armónicas, tiene diagrama de fasores, todo lo que es calidad de energía. Analiza si los motores están trabajando con alta temperatura o no, con variables eléctricas. Estas son unas curvas que estoy mostrando en la pantalla, que están dentro de la NEMA MG1, es una norma americana, NEMA MG1. Ellos mencionan el efecto del desbalance de voltaje cuando un motor está trabajando. Por ejemplo, si existe un desbalance de voltaje de 3.5 en un motor, las curvas de NEMA me dicen que ese motor no puede trabajar al 100%, sino aproximadamente al 89%. Quiere decir que si ese motor es de 100 HP,
no puedo hacerlo trabajar a 100 HP con un desbalance de 3.5, sino solamente hasta 89 HP. Si le hago trabajar a más, voy a recalentar el motor. Hay otra curva de NEMA que me dice si hay efecto de armónicos en el voltaje. También hay un segundo coeficiente. El primer coeficiente es aquí por desbalance de voltaje. El segundo coeficiente es por presencia de armónicos. Esos dos coeficientes y las curvas de NEMA ya están en el software, y lo que me hace es mostrarme si el motor está trabajando caliente o no. Lo que están viendo en color gris es la placa característica. Este es un ejemplo de un motor de 400 kilowatts, tiene su velocidad, voltaje, corriente. La mayoría del personal de mantenimiento predictivo mide voltaje, corriente, dice, el voltaje 658 está al 99%, lo que dice la placa, la corriente al 91%, la carga 78%. Perfecto, el motor no tiene problemas, o no le veo problemas, lo cual es mentira. Lo que hace nuestro equipo es detectar el desbalance de voltaje, la presencia de armónicos en el voltaje, utiliza las dos curvas que le he mostrado, y haya el factor de derrateo de mérito de NEMA. Este gráfico que están viendo lo hace el equipo, ubica en el punto X el derrateo, porcentaje de carga en el eje Y. Si cae en la zona roja es porque el motor está con sobretemperatura. Entonces, para moverlo a la zona verde, como estoy haciendo acá con la flecha, debo mejorar su desbalance de voltaje y presencia de armónicos, de tal forma que el nuevo punto de medición va a estar por aquí. Entonces, como mantenimiento predictivo, el ingeniero va a decir, bueno, encontré que el motor posiblemente está con altas temperaturas, hay que corregir ese desbalance de voltaje, presencia de armónicos, se hacen esos trabajos, se vuelve a medir, cae en la zona verde y listo. ¿Se terminó el trabajo? La respuesta es no. He matado o he retirado la causa del problema de temperatura. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando así el motor con esa temperatura? No lo sabemos. ¿Se afectó el aislamiento o no se afectó? La única forma de saberlo es hacer una parada y hacer las pruebas estáticas que les hablé en la primera parte. Lo que demuestra que los equipos se complementan. Ninguno, o sea, un equipo dinámico no sustituye al estático, el estático no sustituye al dinámico, los dos se complementan como mantenimiento predictivo. Dentro de la norma de NEMA MG1 mencionan los efectos de los motores trabajando con variador de velocidad. Dicen que muchos de los variadores que presentan armónicos incrementan las pérdidas, elevan la temperatura del motor, disminuyen la eficiencia y la vida útil del motor. Entonces, muchos de los instrumentos de mercado que analizan calidad de energía tienen esta variable que se llama THD, que es el Total Harmonic Distortion, que miden las armónicas, la tercera, la quinta, séptima, onceava, treceava, etc. Nuestro equipo también lo mide, hasta la 51ª armónica. Pero ¿qué pasa? Los variadores de velocidad rectifican voltaje corriente y lanzan pulsos. Muchas veces esos pulsos no son múltiplos de la frecuencia fundamental. La tercera, la quinta, la onceava sí son múltiplos. Entonces, si el variador lanza unos disparos que no son múltiplos, y tiene armónicos, el THD no lo lee. El inventor del equipo, Ernesto Weidenbrock, doctor en ingeniería eléctrica, hizo la medición Total Distortion, que incluye los múltiplos y los no múltiplos de la frecuencia fundamental. O sea, no lo da como la 3.5, no, lo da como un total. Este puede detectar los interarmónicos junto con los armónicos. Este es un caso real de la papelera Kimberly-Clark, lo tomé aquí de Perú, de SKF de Perú. Un motor de 770 HP, ven los datos de placa con el rodamiento mostrando paso de corriente eléctrica. SKF tiene un contrato con Kimberly-Clark, le cambió el rodamiento al cliente, a los 6 meses, un poco más, volvió a fallar. SKF se lo cambió, obviamente no se lo da gratis al cliente, le pasó la factura. El cliente dijo, no te lo repongo porque eso es garantía, en 6 meses no se puede maniobrar el rodamiento. Disculpe señor, pero las estrellas típicas, las marcas típicas que tienen rodamiento significan paso de corriente eléctrica, muy posiblemente por el variador de velocidad. El cliente no creía, fueron con equipo Explorer portátil y encontraron, miren el THD, .69 dentro de las alarmas 7 y 9. O sea, no es problema de múltiplos de la frecuencia fundamental, los armónicos. TD, 36, alarma. El problema son los interarmónicos. Quiere decir que si cualquier empresa en el mercado iba con un analizador de calidad de energía normal, no iba a detectar el problema. Nuestros equipos están diseñados para los trabajos de los motores con variadores de velocidad. Nosotros sí pudimos detectar el problema y mostrarle al cliente que el problema es en el variador. El cliente lo que hizo es llamar a BB y pedir una reprogramación del variador. Esta es la pantalla del equipo. Puede detectar barras rotas en motores Halo de ardilla. Este es un espectro
Ahora tenemos en el torque, en el dominio de la frecuencia fundamental, y lo que estoy señalando aquí es la velocidad de giro del motor, y cuando hay un pico justo en la velocidad de giro, en las alarmas ya preprogramadas, quiere decir que se está presentando posiblemente barras rotas en el motor de jaula de ardilla. Es una herramienta muy útil que lo está aplicando Cerro Verde. Por ello se le paran rompiendo las barras. En las bombas tienen como 8 o 12 bombas en un sistema de bombeo lejos en la mina. Entonces, aparte que tienen este espectro de barras rotas, también se puede hacer un histórico, que dice que si se rompe una barra, después se va a romper 2, se va a romper 3 barras de rotor, la amplitud de este espectro va a crecer y yo lo puedo monitorear con el histórico. Si está creciendo es que indudablemente se están rompiendo las barras. Y tengo el espectro de rizado, el rizado de torque. Es el torque nominal de acuerdo a datos de placa, está en la línea roja. Este es el rizado de torque. Esta es una huella digital de lo que está sucediendo en el eje del motor, mecánicamente. Estamos hablando de rodamientos, carga o las barras rotas en un rotor de jaula de ardilla. Todo está acoplado al eje. Esta es la curva de deslizamiento, torque, velocidad del motor. Puede analizar también el equipo los arranques de los motores. Decimos análisis transientes. Grafica el torque en el arranque, voltaje en el arranque, corriente en el arranque. Esta es una curva típica de un arranque directo de un motor. Grafica las 3 corrientes, los 3 voltajes. Puede identificar problemas, por ejemplo, en arrancadores de estado sólido o soft starter. Muchos de los clientes que yo he visitado en Latinoamérica dicen, yo no tengo problemas en el variador ni en el soft starter. Sí, pero yo presiono el botón y a los segundos ya está corriendo el motor. Bueno, este es un caso real en Estados Unidos que también el motor está corriendo. Pero ¿qué pasa? Son dos motores con 2 soft starters idénticos. Miren el primero que estoy señalando aquí. Levanta en pasos la corriente, levanta en pasos el voltaje, suavemente arranca el motor. El segundo motor, que era idéntico, da el primer paso y después hace un arranque directo. Pero arrancó el motor, sí, el cliente no lo sabía. Presiona el botón y escucha que el motor ya arrancó. Pero este equipo lo que está diciéndole es que este motor se está estresando porque el soft starter no está haciendo el trabajo a lo que fue diseñado. Está haciendo solamente un paso de corriente, un paso de voltaje y después está haciendo un arranque directo. El software de torque es una herramienta muy útil que tiene este equipo. Puede separar las discusiones entre mecánicos y electricistas. Y créame, cada vez que digo esto, la gente en las empresas industriales se ríen. En las minas, la siderurgia, etcétera, se ríen porque efectivamente existen las discusiones entre los electricistas y los mecánicos. El electricista dice, mi motor está bien, el problema es la bomba. Y el mecánico dice, no, mi bomba está bien, anda a ver tu motor. Y está en la discusión. Este equipo les puede resolver esos problemas. ¿Cómo? Este es un ejemplo de 3 bombas sumergibles, de los cuales la señal de rizado de torque de 2 bombas se veía así y una de las bombas se veía de esta forma. Esta es la huella digital prácticamente del motor trabajando con su carga. Si yo tengo 2 motores idénticos con 2 cargas idénticas a un mismo nivel de voltaje de carga, entonces las 2 huellas digitales deberían ser idénticas. Esta salió diferente. Entonces quiere decir que es un problema mecánico, algo que está acoplado al eje. Rodamientos, carga o jaula de ardilla. No era problema de jaula de ardilla, vieron el espectro, no era el problema de rodamientos y el problema era la bomba, un problema mecánico. Entonces el electricista le dijo, mira, donde tú no puedes hacer vibración, que son bombas sumergibles, yo sí puedo detectar un problema donde tú no puedes verlo. Este es otro ejemplo de 2 motores trabajando con bombas sumergibles. Hay 2 equipos portátiles midiendo el rizado de torque. Una de las bombas cavita a veces. Aquí fácilmente ustedes pueden detectar que la bomba que está en la parte de arriba, que a veces oscila, tiene una oscilación más grande, tiene un problema mecánico, ¿no? En lugar de hacer, donde no se puede hacer análisis de vibración en bombas sumergibles, nosotros con las señales eléctricas sí podemos decirle que hay un problema mecánico. Inclusive, el equipo tiene una base de datos de los principales fabricantes de rodamientos, que son SKF, otras marcas, con todas sus numeraciones. Ustedes pueden tener el espectro de torque en el dominio de la frecuencia. Si saben el número de rodamiento, llaman al número de rodamiento y pueden ver su espectro. Si las líneas celestes coinciden, las líneas celestes es lo que dice el fabricante, coincide con la medición que está en color rojo, quiere decir que es el problema en el rodamiento. Solamente con señales eléctricas, no necesito hacer vibración. Tiene un software para analizar motores trabajando con variedad de velocidad. Normalmente los variadores de velocidad están programados para trabajar con frecuencia y voltaje de la mano y la respuesta de torque y velocidad. Con esto puedo detectar
malas programaciones de los variadores o problemas en los IGBTs, diodos, rectificadores, porque también grafico la onda de voltaje y corriente rectificada. Tenemos un software de monitoreo continuo que es como un registrador, y voy a hablarles para terminar sobre el sistema online. Este sistema online hace prácticamente lo mismo que el sistema portátil. Se analizan los motores por caja. Esta caja se puede variar con 7 voltajes diferentes de motores y puede conectarse a los tableros, no al motor, sino al tablero, con un máximo de distancia de 300 metros. Este es un nuevo sistema que hemos lanzado a finales del año pasado. En Latinoamérica solamente por ahora hay 2 empresas que lo han comprado, YPF en Bolivia y Fibria en Brasil. Aquí tenemos proyectos con Cerro Verde, y en Chile tenemos varios proyectos con Codelco, con BHP Tintaya. Por caja se puede monitorear 32 motores a la vez. Este es un ejemplo de monitorear 32 motores con 7 voltajes diferentes. Entonces puedo ampliar las cajas a más motores. Esta conexión va al servidor de la planta industrial, y del servidor, este es el protocolo de comunicación, va al sistema de supervisión. Quiere decir que ahora, en lugar de estar yendo con la cajita portátil a analizar un motor, por ejemplo Cerro Verde, está en la oficina de mantenimiento, y cuando tiene falla de barras rotas en un motor, toman una camioneta y viajan como 20 minutos a la estación de bombeo. Con este sistema ya no tendrían que hacer eso, porque el ingeniero que está en su oficina puede hacer todo remotamente. Inclusive hemos llegado hasta hacerlo vía internet. Si yo tuviera internet acá, yo podría mostrarle el sistema y puedo ver los motores que están trabajando en el sistema de ventilación en nuestra fábrica en Fort Collins. Desde aquí, de mi computador, y puedo hacer todo el diagnóstico que le he mencionado dinámicamente, lo puedo hacer desde mi computador. Entonces se puede monitorear más de 40 parámetros, arranque de motores, inclusive a distancia puedo ver si hay problemas de rodamientos, etcétera. Esta es la pantalla de todos los motores a la vez. Yo hago clic en uno de los motores y puedo ver toda la información. Y en resumen, las pruebas dinámicas proveen información acerca de la condición de energía, motor, carga, analiza un sistema y la interacción entre ellas, ya sea el equipo portátil Explorer o la caja NTP, que es el sistema online. Las pruebas estáticas miden la integridad del sistema de enfriamiento del motor. Juntos representan una imagen de la salud del motor y suministran valiosa información para predecir, ojo, predecir a la falla, me adelanto a la falla. Se mejora el diagnóstico, control de calidad y la capacidad de diagnóstico. Como información, esto lo preparé antes que ustedes llegaran, miren todas las empresas en el mercado que tienen 2 equipos. El competidor de ustedes, TechSoup, lo tiene. Ya están preparándose para que sus alumnos vayan al mercado sabiendo hacer las pruebas. Espero que próximamente a nivel nacional ustedes también lo tengan. Esto me trae de recuerdo, hay un instituto equivalente al de ustedes que se llama SENAI, deben haber escuchado en Brasil. Ellos también están comenzando a comprar nuestros equipos para colocarlos en todas las oficinas de SENAI en todo Brasil. En Estados Unidos los institutos técnicos también tienen nuestros equipos. Espero que aquí próximamente ustedes también cuenten con los equipos y salgan ya capacitados para hacer el diagnóstico predictivo. Minas como Antamina, Cerro Verde, Yanacocha, Chinalco, Volcan, Vale, de Perú, Aceros Arequipa, Sauder en el sur, próximamente Colp, que es la empresa que genera distribución de gas, ¿verdad? Al sur de Lima, Minera Constancia, los talleres de reparación que dan servicio, ABB, AEI, Telsen, y esto es una primicia para los que están buscando trabajo próximamente. La empresa Joy Global, ustedes lo pueden buscar en internet, es una empresa, un monstruo a nivel mundial. La sede más cercana que tiene está en Antofagasta, en Chile. Tiene un taller muy grande de reparaciones. Aquí tiene una oficina de comercialización en San Isidro, y a partir del año enero 2015, antes de 2015, va a contratar más de 120 empleados para su nueva planta de reparaciones con más de 52.000 metros cuadrados en La Joya, en Arequipa. Va a contratar mecánicos, electricistas. Ellos no van a comprar un equipo de 30 kilovoltios y un equipo portátil, porque en todo Joy Global a nivel mundial usan nuestros equipos. Si ustedes son contratados allá, lo van a ver. Obviamente, en las entrevistas de mantenimiento les van a preguntar, ¿y ustedes saben hacer mantenimiento? ¿Saben sobre las normas? Estos equipos. Y bueno, ahora que han escuchado la charla, usted va a decir, sí, atendimos una charla del ingeniero Beltrán, entonces ya sé algo, ¿no? Una pequeña mentirilla, pero próximamente yo espero que tengan los equipos aquí y salgan capacitados para hacer el diagnóstico de los motores. MIP Ingenieros, OM Electric, Mechatronics, Electroin, SMICSAC, Facel, ellos también hacen diagnósticos
en lo que son fallas de los motores eléctricos. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Agradecerle por la excelente exposición respecto al mantenimiento de máquinas rotativas. Gracias. Mi pregunta va respecto a que si los equipos pueden detectar cuando las bobinas son excéntricas, o sea, no están concéntricas las bobinas, ¿no? Y respecto también a al alineamiento de los ejes motrices que va del motor hacia la máquina. No sé si puede dar alguna explicación si estos equipos son aplicables a los alineamientos de ejes en las máquinas rotativas. Sí, cómo no. Como tuve solamente una hora de exposición, hablé sobre las 5 pruebas fundamentales que hace nuestro equipo automatizado, pero recuerden que le hablé de un equipo DX, que no está aquí, que mayormente lo usan los talleres. Este equipo DX ya tiene la capacidad de resolver esos problemas de su pregunta, que es excentricidad de los motores. Déjenme ver si tengo acá, aquí está. Entonces, otro tipo de presentación más larga. Este es el equipo manual que mayormente, inclusive el que hemos recomendado para TechSoup, que estaba por comprar uno de ellos, porque hace pruebas adicionales como inductancia, capacitancia, impedancia, factor de disipación, factor de calidad y el RIC test. El RIC test es Rotor Influence Test, significa la medición de la inductancia por diferentes posiciones del rotor, justamente para medir excentricidad, sea dinámica, estática o problemas en estator. Si vamos de frente a la prueba, que me había gastado. Esta es la pantalla del equipo manual, que nosotros también recomendamos como instrucción, el equipo computarizados para mantenimiento predictivo industrial. Para los que son talleres o institutos, nosotros recomendamos este equipo DX porque mide resistencia, impedancia, inductancia y la prueba del RIC test. Vamos a ir más adelante. Aquí está. Lo que hace la prueba de RIC test que tienen otros equipos, mide excentricidad estática, dinámica, barras rotas en el rotor, posibles fallas en estator. ¿Cómo? Se mide la inductancia en cada una de las líneas del motor, 1, 2, 3. Posición 0, y más o menos se hace entre 5 a 15 grados, se va avanzando el rotor. Quiere decir, a 0 grados, mido las 3 inductancias, 1, 2, 3. Avanzo 5 grados, vuelvo a medir. Avanzo 5 grados más, vuelvo a medir. Cada inductancia prácticamente va a avanzar formando una onda. Lo que están viendo en la pantalla no es onda de corriente de voltaje, es la inductancia medida en los terminales del motor, girándolo en diferentes posiciones. Entonces, cuando aparece algo errático así, que posiblemente puede haber barras rotas en el rotor. Cuando aparecen los 3 picos, diferentes, 1, 2, 3, se repiten en diferentes tamaños, es una excentricidad estática. Y una dinámica es en un mismo pico, color rojo, con diferentes tamaños. ¿Ven la onda que todo el envolvente se hace como si fuera una onda? Esta es una excentricidad dinámica. ¿No? Aquí hay diferentes ejemplos, problemas en rotor, excentricidad estática, dinámica, y esto es una mezcla de estática con barras rotas y problemas de fallas en estator. Entonces nuestro equipo ya tiene la capacidad de hacer ese diagnóstico. Esto sería cómo está el eje del motor alineado con todo el paquete estatórico, ¿no? No sé si es solo su pregunta. O sea, tenemos la capacidad de hacer ese diagnóstico. Y este es el equipo que nosotros recomendamos para los institutos, que ustedes deberían tener ya. ¿Cuáles serían los efectos al motor de esta falla? Los efectos de tener estos tipos de problemas. Okay. Sí. El efecto sería recalentamiento en sectores del motor. Por ejemplo, una excentricidad estática es que el motor, el eje está más asociado a una parte del motor, está no girado, sino, ¿cómo se diría? Más cerca, solamente a una parte del motor, del círculo solamente una parte, y esa es la parte que posiblemente puede recalentar, o si no la parte opuesta. O sea, en sí, recalentamiento del motor, y hay que recordar que la norma, la IEEE 43, menciona de que por cada 10 grados centígrados de incremento de temperatura del motor, estamos degradando a la mitad la vida útil del motor. Está escrito en la norma, la IEEE 43. Cuando el motor se hace un mantenimiento predictivo, el motor se pone en funcionamiento y la carga nominal en trabajo es normal.
pero la temperatura aumenta. ¿Cuál es el motivo, la causa de esa falla, digo? En ese caso, cuando aumenta la temperatura hay diversos tipos de falla. Si está trabajando con un variable de velocidad, puede ser armónicos, puede ser justamente la pregunta que dijo el profesor, puede ser excentricidad, puede ser que haya recalentamiento en una parte del sector de aislamiento. O sea, hay que hacer otras pruebas adicionales porque la respuesta no es una sola. Hay que hacer un diagnóstico con el equipo estático y dinámico para ver de dónde está la fuente de perturbación. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quisiera saber más o menos cuánto es el costo de la máquina que hace el test de prueba porque es importante, no sé, podría presentarlo como propuesta, yo trabajo en planta y mayormente hacemos lo que es mantenimiento preventivo, ¿no? Y sería muy importante presentar esa propuesta para que se resuelvan problemas rápidamente, ¿no? Yo creo que esa ha sido la mejor pregunta. Yo quisiera solamente responderle, Sí. que es interesante, porque ya está preocupándose de esta nueva tecnología. Nosotros en Comulsa podemos si tú, digamos, nos dejas tus datos, podemos enviarte una información, los precios, para que puedan presentarlo a tus clientes, ¿no? Sí. Como está haciendo una transmisión a nivel nacional, entonces Sí. los que tratan de hacernos la competencia se van a enterar de los precios, ¿no? Así que mejor es algo privado. Sí, ese es uno de los objetivos justamente de la participación de los jóvenes, porque ellos ya desde el tercer semestre de su formación están en las empresas practicando, entonces aportan también a la solución de diversos problemas que se presenten allí mismo. Sí. Bien, ya estamos casi por finalizar. A ver, Sí, voy a hacer unas cuantas preguntas A ver. rápidas. No a ver, respondan pero todos, responda, levantan la mano. responda por favor aquel que esté seguro de la respuesta, ¿ya? A ver. De las pruebas que hemos hablado, de las 5 pruebas, entonces, si yo arranco un motor y en el arranque se quemó, ¿qué prueba me hubiese podido evitar que el motor se queme en el arranque? Levanten la mano solamente, no digan en voz, levanten la mano. A ver. Pueden probar, ¿no? De las 5 pruebas, ¿qué prueba me puede decir, o pudiera haberme dicho de que ese motor estaba mal en Ahí el está. arranque? O sea, cuando estoy haciendo la prueba y es un arranque, hay un transitorio. Lo que sucede es que en el momento del arranque puede ocurrir un transitorio y eso supera se supone que un transitorio viene a ser más o menos la tensión nominal que consume el motor multiplicado por 2 y sumarle 1000 voltios, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que de repente en el momento que se produce el arranque hay un transitorio que supera ese valor y de pronto vence la resistividad de aislamiento de la bobina y puede que esa bobina se vaya a masa, ¿no? Y puede que se queme. Sí, hay una aclaración, no es que supere ese valor, sino que el aislamiento está debajo de ese valor, o sea, en una zona que se puede romper. Pero la pregunta era, ¿cómo se llama la prueba que puede detectar ese problema? Así fuerte. Ya queda una sola alternativa, porque solamente habían 2 pruebas. Buenas tardes. Generalmente cuando un motor arranca, los problemas, tanto en los variadores, es especialmente el torque. Entonces la prueba que sería la prueba de análisis de torque. No. ¿No? Voy a repetir, de las 5 pruebas que he hablado, ¿cuál prueba puede decirme que el motor tiene problemas, no puede soportar un transitorio en el arranque? Hola, buenas tardes. Yo creo que sería la prueba de aislamiento. ¿Por qué? Porque antes de que el motor se queme, debió presentar alguna falla en el aislamiento. Perdón, antes que continúes, todas las pruebas están relacionadas a aislamiento. ¿Cómo se llama la prueba? Todas las 5 pruebas son pruebas, perdón, excepto la primera prueba, la 2, 3, 4 y 5 son pruebas relacionadas a aislamiento. ¿Cómo se llama así la prueba exactamente para ver que el motor no falle en el arranque? Voy a dar una ayuda. Voy a mencionarle los 5 nombres de las pruebas. Prueba de balanceo resistivo del cobre, prueba de resistencia de aislamiento o los mega ohms, prueba de índice de polarización o absorción eléctrica, prueba de Hypod o la prueba de impulso. Levanten la mano, ¿quién sabe? Listo, ¿qué prueba es? Hypod. A ver, una última prueba de Hypod. Bien. Es la Bien. prueba de Hypod. Bien. Lamentablemente, jóvenes, el tiempo nos ha vencido. Yo quiero
Mi nombre es Raúl Chácara, disculpe que no haya podido estar desde el inicio. Quiero agradecerles a los señores Chanamé, ingeniero Beltrán, también al ingeniero aquí presente por su participación. Quiero comprometerlos para una siguiente participación, quizás a partir del segundo semestre, con un tema que podríamos definir igualmente para invitar a la mayor cantidad de alumnos. Jóvenes, aquí los expertos, los especialistas hacen mucho esfuerzo por acompañarnos en estas actividades. Lo que nosotros debemos hacer es prestarles bastante atención, aprovechar toda la experiencia técnica y empresarial que ellos tienen para justamente, como el joven lo mencionaba, ustedes puedan aportar dentro de sus empresas y más adelante, quién sabe, ser actores fundamentales en la solución de sus problemas. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a nuestros invitados el día de hoy. Gracias. No sin antes reiterar el agradecimiento. Estuvieron conectadas varias sedes, Chimbote, Trujillo, Arequipa, Cusco, han estado conectadas por nuestro sistema de videoconferencias. Igualmente se ha grabado el evento, así que nosotros eso lo vamos a poner a disposición de las sedes para que puedan visionar cuando ellos crean conveniente. Gracias, muchas gracias.